grabando, ¿eh? Va solo. ¿Va solo? Sí. Vale. Hola, muy buenas tardes a todos, bienvenidos al National Geographic Store, bienvenidos al café de National Geographic aquí en Gran Vía. Hoy estrenamos sede, la verdad que estamos muy contentos de estar aquí. El cambio se debe también un poco a buscar mejores condiciones para todos, más comodidad, más facilidades, es lo que nos ha dado la gente de National Geographic, a quien estamos muy agradecidos. Seguiremos la misma mecánica por ahora, un mes, una tertulia al mes, muy pronto creo que os voy a poder decir ya la siguiente de julio. Y hoy vamos a empezar hablando sobre India. Por cierto, el que quiera tuitear, ya sabéis, el hashtag tertulias viajeras, pues para que se comparta un poco lo que aquí hablemos, lo compartamos en las redes. Y, por supuesto, ya sabéis cómo va la mecánica para el que no ha venido a otras. Aquí tenemos ponentes, tenemos expertos en India, expertos viajeros, y ellos nos van a dar unas pinceladas, ellos van a dar el cebo, pero la cosa consiste en que participéis, en el que habléis. Levantad la mano, todo con turnos, y bueno, ya te digo, va a salir solo. Esto lo que queremos es que sea una tertulia, una conversación de café. Y por favor, participar, que es, creo, la salsa de las tertulias viajeras. Hoy tenemos a como he dicho, cuatro expertos en India. Tienen India en sus venas. Tienen mucho viaje. El primero, Carlos Olmo, yo creo que es posiblemente el primer bloguero de viajes que he conocido y que he leído. Su mundo es Vagamundos. ¿Cuánto llevamos ya? 12, 13 años. 13 años blogueando de viajes, y os recomiendo que entréis un poco a ese mundo viajero que tiene ahí. Cristina Venegas es organizadora, con David y conmigo, organizadora de estas tertulias viajeras. Su blog es estaentumundo.com, y cada vez que puede se escapa a la India. Yo creo que ese es el país que más tiene grabado a fuego. El siguiente es Rodrigo de Pablo. Rodrigo es periodista especializado en deportes, pero un viajero nato, que le conozco hace muy poco tiempo, pero de verdad tiene muchísimas cosas que contar. Ha abierto un blog ayer que se llama Retazos de otros mundos, que incluso que ha empezado su primer post dedicándoselo precisamente a la India. Y Ashok, si queremos hablar de la India, yo creo que hay que darle el toque local. Ashok es de una ciudad al sur de la India, cuyo nombre os lo diré, bueno, espérate. No es una ciudad, es una aldea pequeña, es una trabalenguas, a ver, intentar. Antarvedi Palam. En el sur de la India, por lo que me dijeron, es un lugar parecido a Kerala, ¿no, Rodrigo? Parecido a Kerala, pero sin turistas. Sin turistas. De hecho, Rodrigo fue de los primeros europeos que llegaron justo a la aldea de Ashok, que yo creo que va a sacar uno de sus libros, porque Ashok es fotógrafo de viajes, fotógrafo especializado también en India. A los 19 años salió a recorrer el país, por tanto es un indio pero que conoce bien sus raíces, y aquí creo que va a sacar un... ¿Ese es su puesto? ¿Esto de aquí? Bueno, luego seguro que os lo deja ojear un poco, ¿verdad? Muy bien. Y nada, bueno, vamos a empezar preguntando a nuestros viajeros. Carlos, o sea, para ti, ¿qué supone la India? ¿Qué es la India para ti? Antes de nada, decir que experto nadie. O sea, no creo que nadie se pueda definir como experto en la India, porque cuanto más va uno allí, más cree que le falta por conocer y por entender. De hecho, yo siempre digo que la premisa básica en la India es no intentar entenderla, porque si intentas entenderla pasas demasiado tiempo con ese proceso y no acabas de disfrutar probablemente todo lo que tengas a tu alrededor. Tengo que reconocer que la primera vez que fui a la India, hará 25 años, no me gustó. Realmente me superó, me sentí totalmente sobrepasado. También es cierto que en aquella época, en Varanasi concretamente, que fue donde más agobiado me sentí, aparte de
lo habitual en Varanasi, que luego seguramente saldrá, pues había bastantes problemas entre musulmanes y cristianos en ese momento, y el ejército tenía medio tomada la ciudad, con lo cual la sensación era de que aquello era un polvorín, y yo me preguntaba todo el tiempo qué hacía yo allí entre boñigas de mierda, con perdón, de mierda de vaca, y pues gente que parecía que estaba dispuesta a matarse de un momento a otro, y tú estabas allí en el medio, ¿no? Eso fue hace 25 años, fue además un viaje, pues, como que dice, de lujo, porque yo en aquellos momentos era directivo en una empresa de informática y pues podía viajar de lujo, y viajaba con mi pareja cuando podíamos de lujo, o sea que nos alojábamos en palacios de Marajás y esas cosas, pero no me gustó la India en ese viaje. Cuando volví en el 2007 con mi mochila, sin prisas, sin agobios, con la mente abierta, un poco más maduro, sin ninguna duda, pues cambió totalmente mi percepción de la India. Estuve 6 meses, recorrí 20.000 kilómetros en transporte público, que de verdad que eso es una experiencia que es para rememorar, y me apasiona la India. O sea, no puedo decir otra cosa. He hecho 13 viajes para vagamundos, todos ellos de 4, 5, 6 meses, y sin ninguna duda la India está en el top 3 de esos 13 años de vagamundos. Yo estoy de acuerdo con Carlos en que es muy difícil conocer la India. Hay que tener en cuenta que es un país con unas dimensiones de nuestro continente y es muy complicado. Efectivamente creo que la primera vez que fue no le gustó porque fue a los hoteles de lujo. Creo que hay India para todos. Y hay la India de lujo, la India de hacer buceo, la India de escalar el Everest, irte a Rajasthan a montar en elefante, en camello. Yo creo que hay India para todos. Pero yo una cosa que siempre digo es que a la India, si uno va solo a ver monumentos, no le va a gustar. Tiene monumentos espectaculares, que todos sabemos, pero es que la India es mucho más. La India es hospitalidad, es color, es, no sé, diversión, sonrisas, es mucho más. Y sí que a todo el mundo que quiera ir le aconsejaría. Yo fui la primera vez hace 12 años, fui con mi mochila, me la tiraron por un agujero del aeropuerto de Delhi porque las cintas no funcionaban, los paneles de PVC del techo estaban abiertos y se veían los cables y lo negro de por arriba, pero aún así me encantó. Creo que el mejor consejo para ir a India es ir con la mente muy abierta, con muchísima paciencia y sobre todo sin prejuzgar, porque es una cultura muy diferente y totalmente válida como la nuestra, y yo creo que ese es el encanto del choque cultural que nos hace crecer y que nos hace eso, tener la India en nuestras venas. Bueno, me pasa ahora como me pasa cuando vas a la India, ¿no? Que no sabes ni por dónde empezar, y es un poco así, ¿no? Y más teniendo un indio al lado, a ver lo que vamos a decir, porque seguramente él tiene más conocimiento que nosotros. Bueno, yo creo que tanto los que hayáis estado como los que estáis pensando en ir, o habéis experimentado, o habéis escuchado, leído, que la India o la detestas o te engancha, ¿no? Yo creo que sucede las dos cosas, a mí por lo menos me sucedieron las dos cosas y además casi de forma instantánea. Yo creo que la India exhibe lo mejor y lo peor de la vida y del ser humano y te lo muestra en carne viva, y yo creo que ese es un poco el enganche, ¿no? Que tiene para todos los viajeros que experimentan allí sensaciones más intensas que en cualquier otro lugar de la Tierra, o al menos esa es un poco mi percepción. Yo diría que los que hayáis estado, que debatáis sin rubor con nosotros, porque seguro que lo que digamos aquí no se parece en nada a vuestra experiencia, y los que no hayáis estado y penséis en ir, no nos hagáis mucho caso, porque lo importante de la India es que cada uno precisamente tenga esa vivencia personal, ¿no? Lo que sí me parece importante, bajo mi punto de vista, es un poco lo que decía Carlos y Cristina, es un poco dejarse en casa el traje de occidental primermundista, porque si uno va allí con sus principios, que a veces tienen más que ver con los prejuicios que con los principios, se va a volver loco, o le va a suceder lo que a mucha gente le pasa, que a los 5 minutos se quiere volver. Entonces, yo creo que es importante despojarse de todo eso, observar y desde la curiosidad intentar aprender, que la India te enseña muchas cosas para que puedas aprender, ¿no? Porque si estás pensando en extrapolar tu punto de vista, tu estructura mental a lo que estás viviendo, te vas a volver loco, te vas a pasar el viaje cabreado
porque cualquier cosa supone a veces un esfuerzo que tú no entiendes por qué, o sea, acabas metido en unos vericuetos burocráticos o de cualquier índole que no entiendes por qué tiene que ser así, pero es. Entonces, lo mejor es observar, tomar distancia, respirar y disfrutar, y a veces va a ser duro, porque la India es un país duro. Tiene lo mejor, pero tiene lo peor. O sea, si ves cómo están los Dalits, los intocables, o si ves cómo están las viudas, o cómo vive gente que, no sé, que fue secuestrada cuando era un niño para castrarlo y ahora solo puede ganarse la vida de la limosna de la prostitución, pues todo eso es duro. Lo que pasa es que de paso tampoco puedes hacer gran cosa. Si decides entregar tu vida para intentar cambiar el mundo, está muy bien. Y ojalá todos pudiéramos hacer eso, ¿no? Pero si estás de viaje, es muy difícil cambiar según qué cosas, ¿no? Entonces, o te lo tomas con esa filosofía o vas a sufrir mucho. Bueno, me gustaría que interviniera Sok también, que seguro que todos lo estéis esperando, y luego seguro que van a salir pues 1000 temas de debate, ¿no? Cosas muy de viajero, ¿no? El país más fotogénico del mundo, seguramente sí. Uno de los países más baratos, seguramente también. ¿Qué significa este contoneo con la cabeza? Nadie lo sabe. A ver si eso. Pero bueno, me gustaría sobre todo abrir el debate y que intervenga Sok, y vamos a tener tiempo de hablar de todo esto. Hola, buenas tardes. Por ser indio me han invitado, no soy ningún especialista, la única culpa es que soy indio. Con 19 años me marché de mi casa para descubrir la India con la mochila. No había mochilas aquel entonces en la India. Me la hice yo con un trozo de tela y me fui caminando por toda la India durante 6 años y medio. Y ya hace más de 25 años. El país me sorprendió mucho aquel entonces y he viajado muchas más veces últimamente y no me deja de sorprender. Es un país de muchos contrastes, es un país, es un paradoja perpetua la India. En algún momento al embajador de los Estados Unidos en Nueva Delhi, un escritor americano que vino a escribir un libro, le preguntó qué aconsejaba el embajador a él. El embajador de los Estados Unidos le dijo al escritor: intenta terminar el libro cuanto antes, si no, no vas a poder escribir nada porque te va a confundir el país para siempre. Incluso otro escritor mexicano, Octavio Paz, también escribe en algún lado: todo lo que piensas de la India, tienes que saber el contrario también es verdad de ese país. Entonces, y India, cuando viajé hace varios años, la primera vez, no cambió el destino entonces, en terreno social. En terreno económico, industrial, ciencia, tecnología, han habido muchos cambios. Os voy a contar una pequeña anécdota que he visto en Hyderabad. Es una de las ciudades, uno de los centros de informática del mundo. Hyderabad ha producido, el estado de Andhra Pradesh, de donde vengo yo, produce casi 250.000 de informáticos al año. Hay más de 700 institutos de ingeniería y produce muchos ingenieros también. Los matrimonios, como sabéis, están concertados. Sí, están concertados. En una casa de clase media había una chica vestida de color rojo en seda pura y todos los parientes, la familia estaban muy felices porque iban a concertar su boda. Esta chica ha hecho su carrera en ingeniería en electrónica. Pues el sacerdote estaba presente, los padres del novio también estaban presentes ahí. Entonces el sacerdote empezó a cantar unos cánticos sagrados y le dice a la chica que saludara a los pies de los futuros suegros. La chica le obedece. Luego le dice el sacerdote que salude a los pies del novio. Yo no veía ningún novio ahí, ningún joven ahí. Entonces, con tanta gente ahí rodeando a la mesita que estaba allí, ya había un ordenador portátil ahí. Entonces le dijo el sacerdote que se extendiera sus pies. En la pantalla del ordenador, el chico que estaba en los Estados Unidos, delante de su cámara, extendió sus pies. La chica saluda a los pies del chaval chico.
lo que quiero decir, la tradición existe en la India. Entonces la tradición, la otra parte es la aplicación de la tecnología. Es el cambio que he visto últimamente. Pues a lo largo de la tertulia vamos a hablar de otras cosas. ¿Vale? Y una pregunta un poco para vosotros y para que empecéis a hablar. ¿Hay que estar especialmente preparado? Porque yo recuerdo cuando fui, me lo pensé muchas veces. No tenía muy claro o estaba esperando el mejor momento. ¿Hay que estar preparado para ir a la India? Yo creo que no es un país como otro cualquiera. Yo creo que si esperas estar preparado, nunca vas. Pasa como con el libro, ¿no? Que decía Ashok, si quieres escribir un libro, escríbelo rápido porque si no, no vas a entender nada, ¿no? ¿Cuándo se está preparado? No lo sé. Para mí es como las grandes decisiones de la vida. Es mejor tomarlas sin pensar demasiado, ¿no? Uno nunca puede saber cuándo está realmente preparado o no. Es ir allí y disfrutar y sufrir si es que toca, ¿no? Que es probable que toque, ¿no? Bajo mi punto de vista. Yo pienso lo mismo que Rodrigo. De todas maneras, yo soy bastante impulsiva y a mí me apetecía mucho y yo soy de las que va como Heidi, ¿sabes? Puedo andar entre brasas y voy así saltando, ¡oh, qué bonito todo! Entonces, a lo mejor no soy el mejor ejemplo. Sí que es verdad que yo también la primera vez que fui dejé Benarés como mi último destino porque no sabía cómo iba a llevar el tema de llegar allí y ver los crematorios y los cuerpos. Y he de decir que luego luego me sorprendí porque creo que es un poco lo que dice Rodrigo, no creo que sea cuestión de ir preparado, ¿no? A mí yo iba como con miedo, no con miedo, pero con prudencia sobre que me iba a encontrar allí y me encontré un tema bastante agradable, la madera de sándalo huele genial, o sea que incluso al revés, como iba con esas expectativas tan malas de lo que me iba a encontrar allí, cuando llegué dije, uy, qué bien huele la madera de sándalo y no sé qué. Entonces yo creo que es eso, es cuestión de ir y tomárselo, como digo yo, ¿no? Let it flow y que pase lo que tenga que pasar. Solo una cosa, me lo ha puesto votando ahí. Eso es lo bueno a lo mejor la experiencia buena que tuviste tú. Yo estuve en ese crematorio 2 veces. En la primera vez, como no lo encontraba, seguía un cadáver que iban llevando hacia allá, era una pista ineludible. Y cuando llegué allí, como estaba el Ganges muy crecido, pues las cremaciones se estaban produciendo en una plataforma. Desde abajo no se veía la plataforma, yo estaba muy despistado y un poco superado por los acontecimientos. Entonces subí unos escalones, que eran, yo no lo sabía, los escalones que dan acceso a la plataforma, y en ese momento el viento cambió y yo me vi cubierto de ceniza. Y había un chaval a mi lado que me dijo, es mi abuela. Bueno, eso sucede. La segunda vez que estuve, subí a un edificio que conoceréis todos, que es donde pues mucha gente espera la muerte, acumulando sus maderas, los que tienen suerte de sándalo y los que no de lo que sea. Desde arriba sabéis las dificultades que hay para fotografiar. Bueno, yo hice una fotografía, no tuve problema, mi cámara es modesta, tal, pero claro, me encontré con unos murcianos, con unos objetivos prominentes, y bueno, pues aquello acabó pues corriendo como en una película de, no sé, de acción, ¿no? Corriendo por los callejones porque teníamos tipos detrás que nos querían pues cobrar un impuesto revolucionario notable y bueno, una tensión que si es mejor, si se puede evitar, conviene. Yo en la India aplico al máximo una máxima que tengo que es al que no tiene planes no le pueden fallar, y si hay un país donde realmente los planes te van a fallar es en la India, por 1000 millones de razones. El monzón, por ejemplo, este año se ha adelantado el monzón, con lo cual pues aquellos que estén por el Himalaya escalando o por la India en algunas zonas pues seguramente están con el agua al cuello literalmente. Entonces de verdad que es mejor no hacer planes y, como dice en inglés Cristina, traduciéndolo, hay que dejarlo ir, dejarlo fluir, como el río Ganges, que son unos cuantos miles de kilómetros. Y bueno, creo que todos los que estamos aquí, los que habéis estado en India, seguramente coincidiréis que la experiencia más fuerte de todas es la de Varanasi, la de Benarés, y sin ninguna duda también probablemente para muchos ha sido la más enriquecedora, un poco por ver esa aceptación de lo que es la muerte, que para ellos no es una muerte, sino es un paso más hacia su reencarnación.
y bueno, la manera en que afrontan pues las cosas, ¿no? Yo siempre digo pues a todos los que se quejan de la puta crisis, con perdón, que todo es relativo, que cuando nos estemos quejando de los problemas que tenemos aquí, miremos también un poco a nuestro alrededor, aunque en este caso son unos cuantos miles de kilómetros los que nos separan, pero bastante más cerca tenemos gentes y países y mundos que eso sí que están en crisis permanente y no solo no mejoran, sino, como es el caso de África, en muchos países van a peor. Entonces, de verdad que cada vez que penséis, mierda, este teléfono no funciona, no sé qué, pensar si eso es realmente un problema o es algo que nos estamos creando artificialmente como problemas, porque problemas de verdad los que tienen allí, pues por ejemplo los intocables, que por el simple hecho de nacer intocable sabes que no vas a poder en esta vida pasar de ahí, y bueno, es bastante triste ver cómo la gente les da limosna a los intocables, que es lanzándoles la moneda a distancia, desde 2 o 3 metros, porque si se llaman intocables es por algo y cuanta más distancia pongan entre ellos y el intocable, mejor. O sea que ahí prácticamente hacen encestamiento de limosna en las cestitas que ponen. Y volviendo también a lo de Hyderabad, ahí recuerdo una anécdota que me sucedió muy graciosa, y era que yo estaba esperando un tren a las 7 de la mañana, un domingo. Había poca gente en la estación, por suerte, porque si habéis estado en una estación de India sabéis que muchas veces es una marea humana que es imposible de atravesar. Pues ese día era domingo, 7 de la mañana, y había poca gente en la estación, y coincidí en el tren con un chico bien vestido, que llevaba una tarjeta de estas de empresa colgada, y me fijé que era de Hewlett Packard. Entonces le pregunté si trabajaba en Hewlett Packard, y me dijo con mucho orgullo que sí, que estaba trabajando en Hewlett Packard, que era ingeniero informático, que tenía 30 años y que bueno, pues trabajaba algo así como 7 días a la semana, 12 horas al día como mínimo, y su ilusión, su sueño era pues que era tener un coche y comprar una casa y casarse, que no estaba casado, que a esa edad es raro en la India, aunque trabajando 12 horas al día, 7 días a la semana, supongo que no tenía tiempo para buscar novia. Y bueno, y me preguntó quién era yo y qué hacía yo, y pues cuando yo le conté que yo estaba en este caso, mi viaje fue en el 2007, o sea, 7 años antes, en el 2000, pues que yo había dejado un trabajo de directivo, una multinacional de informática muy grande, y pues que tenía todo eso que él quería, el coche, pues yo tenía un Audi A6 de empresa y muchas cosas más, y que había dejado todo eso sin saber de qué iba a vivir y qué iba a hacer. Y que sencillamente pues bueno, había descubierto que realmente lo que necesita uno en la vida de verdad son muy pocas cosas, que nuestra mochila está siempre cargada de miserias emocionales, y que en cuanto las liberemos, muy pocas cosas son las que de verdad necesitamos, y muy poco dinero. Yo los 6 meses de viaje por la India los terminé haciendo 20.000 kilómetros en transporte público con una media de presupuesto de 10 euros. Siempre durmiendo en habitación individual. Allí los dormitorios de hostel realmente, si los hay, no sé cuánto costarán, pero yo pagaba por una habitación individual 1 o 2 euros. ¿Bichos? Sí, por supuesto, pero hace muchos siglos que se inventaron las mosquiteras, y los sacos de dormir sábanas son también un gran invento, a ser posible muy finos para que no se muera uno de calor. Y el hombre me miraba con unos ojos totalmente alucinados, porque no se podía imaginar que alguien pudiera hacer eso en la vida. Y yo le decía, bueno, es que la India está en el proceso de occidentalizarse o capitalizarse, volverse un país capitalista, y seguro que dentro de 20 o 25 años, pues o tú mismo o compañeros tuyos de Hewlett Packard pues emprenderán el camino de regreso a la simplicidad. Cuando te des cuenta que un coche no te da la felicidad, una casa no te da la felicidad, pues entonces te plantearás qué es lo que necesitas de verdad para ser feliz, e irás detrás de ello. En mi caso son los viajes. Evidentemente eso no le funciona a todo el mundo por igual, yo nunca aconsejo a nadie hacer mi vida, a mí me funciona, pero seguro que no le funciona a nadie más. Es que sobre lo que acabas de decir de volver a la simplicidad, no es que lo haya vivido, es que hace poco echaban un documental en la tele de ese tipo de personas de India que trabajan en multinacionales. Quiero decir que yo conozco gente ahora que
ya no trabajan los fines de semana en Hewlett Packard y en St. John, en Delhi, pero, o sea, que ha mejorado también en ese aspecto. Pero sí que lo que me llamó la atención del reportaje era que había una persona haciendo musicoterapia y haciendo terapias para gente de negocios y estaba triunfando realmente. O sea, era un método, el señor era indio, pero era un método occidentalizado y le estaba yendo genial. Y decía que era porque realmente ellos tienen esa espiritualidad tan inmersa en su vida cotidiana, pues de que ellos se levantan temprano, van a rezar, usan su momento de reflexión, de pararse, de meditar y lo que están haciendo, que están rezando, sus ayunos y sus cosas, que cuando rompen con todo eso y se vuelven como nosotros, pues tienen todavía mucho más conflicto emocional de lo que incluso lo tenemos nosotros. Una cosa que me gustaría saber, ¿cuántos de aquí habéis estado en India? Para saber un poquito, ¿ves que no hablamos para profanos? Vale. Los que no habéis estado en India, ¿hay alguien que no quiera ir a la India? Cariño. Oye, que por ahí hay... No, pero ¿quién más ha levantado también? ¿Alguien? David. Ah, David. Bueno. Rebe, ¿por qué no te llama la atención la India? Es por lo que han dicho ellos de, a ver, no es que tengas que ir preparada, pero yo sé que... No es que tengas que ir preparada, o sí, bueno, no lo sé realmente. Yo creo que sí, que te tienes que mentalizar. Él lo que dijo, hasta que dio el paso de ir a la India, pues se lo pensó muchísimo y hasta que dijo, venga, voy, y a él le gustó muchísimo. Pero yo pienso que lo voy a pasar muy mal por el tema de pobreza y también yo soy con el tema de olores, del ruido, de ciudades tan caóticas. Entonces no creo que vaya a disfrutar la India. Entonces prefiero dejarlo para un poquito. No digo que no vaya a ir nunca, pero ahora mismo, hoy por hoy, no es un destino que... Prefiero la Antártida, José. Ay, la has dado. La relativización que decíais, ¿no? De salir de un país de Occidente, ¿no? Y visitar un país como la India, que es muy diferente a la experiencia que hay aquí, ¿no? Yo ya la he vivido en África y la he vivido de una manera muy dura. Entonces, cuando me voy de vacaciones, a lo mejor la India no me llama mucho la atención por ese sentido, que digo, me voy a un país más cómodo, aunque me hablen pues por Noruega, pero me vuelvo. Entonces, por eso no me ha llamado mucho la atención, pero ya tengo muchos amigos de la India y pues me dicen que no vayamos. Cristina me dice todos los días que no vayamos, con lo cual me voy haciendo de la India también. Habrá que ir. Bueno, y de los que habéis ido. Bueno, y de los que habéis ido, ¿qué opináis un poco de todo esto que se está contando? ¿Alguien que se anime un poco a contar su experiencia o su visión de la India? ¿Es como nos lo están diciendo ellos? ¿Habéis vivido una experiencia diferente? ¿Habéis tenido una mala experiencia? ¿Quién le apetece participar? Bueno, yo estuve hace 3 años, un mes y medio, en la India, y a la pregunta que decías de cómo te puedes preparar a la India, yo creo que solo con omeprazol. O sea, te llevas un poco de omeprazol porque aunque la comida a mí me parece extraordinaria y solo por eso creo que ya merece el viaje, es verdad que se sufre. Yo creo que es que no puede haber, seguramente todos los que hayamos estado, de los que estamos aquí, no creo que haya dos experiencias ni medianamente similares en la India. Yo quizá me quedaría, o sea, mi sensación sin duda está dentro de los 2 o 3 mejores países que he visitado. Y si algo tengo que destacar o lo que más me llamó la atención, que es doloroso pero a la vez te abre mucho los ojos, es que seguramente es el país que yo haya visto por lo menos donde se convive más cercanamente riqueza con extrema pobreza. O sea, normalmente en los países ves las zonas más de ricos, apartadas mucho de las zonas de pobres. Mi sensación en India, en muchas ciudades, fue que se convivía muy cercano y eso crea unas relaciones sociales que además dominadas por muchas otras cosas de la cultura india las hacen muy especiales. Y yo, vamos, no volvería yo creo que 1000 veces a la India.
Sí que me gustaría decir una cosa en torno a esto. Si vas 1000 veces a la India serán 1000 viajes distintos, como seguro que le pasa a Carlos, y luego también hay muchas Indias. Hay mucha gente que piensa que si es la primera vez, mejor empezar por algún lugar del sur que del norte, ¿no? Yo creo que cualquier momento y cualquier lugar es bueno para ir a la India, ¿no? Pero es verdad que hay mucha fluctuación de nivel de vida, ¿no? o de pobreza entre un estado y otro. Por ejemplo, si vais a Kerala es un estado del sur que tiene también sus paradojas, es un estado mayoritariamente cristiano, es un estado comunista y es un estado donde yo pienso que por el contacto que yo tuve se vive razonablemente bien. No vais a encontrar situaciones de miseria como las que os podáis imaginar en Calcuta, ¿no? O en otros sitios. Entonces, bueno, también es un poco elegir un viaje a la medida de cada uno, ¿no? O al momento que cada uno esté atravesando. ¿Cuánto estar preparado para ir a la India? Voy a traducir de aquí en mis propias palabras. La diferencia entre un viajero y un turista es el anterior no tiene dónde quedarse, mientras un turista tiene todo reservado. Los viajeros son exploradores, exploran nuevos lugares, descubren nuevos horizontes y dan una nueva dimensión al mundo. Reducen la distancia entre los mundos, entre la gente. Son gente sin fronteras. Siembran semillas de fraternidad universal, vayan donde vayan. Es la diferencia entre un turista y viajero. Bueno, como decía Rodri, hay 1000 Indias realmente. Cada uno tiene su realidad. Tu experiencia no puede ser, la experiencia de un europeo no puede ser la experiencia de un africano en la India. India, a pesar de todo lo que hablamos de espiritualidad, también es muy discutible, debatable, la espiritualidad, el pacifismo de los indios. También practica muchas maldades de racismo también, clasismo, castismo. Os cuento una anécdota que pasó en Nueva Delhi. Hace 7 años, el periódico New York Times mandó su primer corresponsal, el jefe del buró de New York Times en Nueva Delhi, mandó un afroamericano. En un congreso internacional de jefes de los estados de varios países, el personal de seguridad le pararon a la entrada, solamente por ser de otro color. Entonces el corresponsal hablaba hindi muy bien, entonces entendía todo lo que hablaban la policía de Nueva Delhi. Y cuando se enteraron era de New York Times, le dejaron. El día siguiente él escribió en la prensa india un artículo, el tipo de racismo que practicaban la policía de India. Y desde entonces, en otro congreso, dejaron a todos de color negro. Ni preguntaron ni las credenciales, la acreditación ni nada. También escribió otro reportaje, otro artículo en la prensa india. ¿Qué tipo de seguridad es esa? Sí, por eso es diferente realmente. Cuando nace una niña en la India, la primera pregunta, ¿nace alguien? ¿Chica o chico? Y luego la segunda pregunta es, ¿blanca o negra? Y con esto ya se explican muchas cosas. Entonces ya el espiritualismo, luego el pacifismo de la India también ya vamos a hablar. Os voy a leer un tuit que ha enviado Iván Marcos, que es un gran viajero asturiano que ahora vive en Granada y que se marcó una vuelta al mundo de unos 18 meses hace 2 años y con el que coincidí en Nueva Zelanda. Dice, la India fascina al viajero y aterra al turista. Bueno, hay viajeros que se aterran también cuando les pasan cosas en la India. Yo realmente tuve mucha suerte en el viaje este de 6 meses porque, aunque parezca increíble de creer, en 6 meses no tuve ni una sola diarrea. Y no solo eso, tanto me confié y tanto me acostumbré a comer en la calle, en mercados, en puestos callejeros,
que incluso hasta tomaba el agua de las jarras que te ponen, que eso, en cuanto estaba comiendo con un occidental, me miraba como si, oye, ¿tú qué te estás suicidando o qué? Y yo le preguntaba, ¿pero por qué? Pues, ¿bebes ese agua? Y digo yo, sí. ¿Pero tú estás loco? Y digo, bueno, yo llevo 3 meses en la India bebiendo este agua y no me ha pasado nada. ¿Tú cómo lo llevas? Y dice, yo he tenido 3 diarreas. ¿Y bebes este agua? Dice, no, pues ya está. Es que todo es muy relativo. Si me hubiera agarrado la primera gorda y hubiera tenido que estar 3 días sentado en el trono, pues probablemente no hubiera vuelto a beber ese agua. Pero yo soy de los que tienen un pensamiento positivo. Y si piensas que te vas a enfermar, te vas a enfermar. Yo, cuando viajo por ahí, nunca pienso que me pase nada. De hecho, hasta hace muy poco tiempo nunca llevaba seguro de viaje ni nada. Y casi nunca lo he necesitado. Y es así, o sea, la India, pues, eres tú el que se tiene que adaptar a ella, porque evidentemente ella no va a cambiar. Hay muchas cosas que yo personalmente, y me alegra que Ashok sacara el tema, porque yo escribí un diario que fue bastante polémico en el 2007, que se llamó All You Need Is Love, ponga un ashram o un gurú en su vida. Porque bueno, realmente vi a mucha gente que iba allí a la India a buscar, pues eso, una ayuda espiritual, un gurú, un seguidor o lo que fuera, cuando realmente esa gente en muchos casos no lo iba a encontrar nunca, porque el problema que tenía esa gente era consigo misma, no era con sus creencias, religiones ni nada. Entonces, bueno, hay mucho farsante también, o yo por lo menos creo que es un gran negocio el tema de la espiritualidad allí. Si a los Beatles, en vez de ocurrírseles ir a Rishikesh en el 68, hubieran ido a Kerala, pues probablemente ahora Kerala estaría igual de estropeado, en mi opinión, que está Rishikesh, que vas allí, es un auténtico hipermercado de qué tipo de gurú quieres, cómo lo quieres, cuánto quieres pagar, porque hay ashram que valen €1 al día y hay ashram de lujo que valen 50 euros al día. Entonces tienes absolutamente todos los niveles espirituales según tu nivel económico que desees. Y bueno, pues ese mundillo, el de la espiritualidad, yo que me llevo más o menos bien conmigo mismo y con mis no creencias religiosas, pues me resultó un poco sorprendente en el sentido de que, bueno, pues vi a mucha gente que se pensaba que yendo con el famoso gurú del sexo, aquel, no recuerdo cómo se llamaba, pues se iba a convertir en un súper... ese mismo. O el famoso Sai Baba, que conozco gente que lo conoció en persona. ¿Tú lo conociste en persona? Vale. Bueno, si el hombre pudiera materializar diamantes, estoy seguro de que no sería gurú, sino que sería uno de los joyeros más grandes del mundo. No sé, es una opinión evidentemente muy personal y estoy seguro de que mucha gente que va a la India en busca de espiritualidad la encuentra y al final es lo que importa. Si encuentras la paz contigo mismo, pues bienvenido sea, ya sea en un ashram de €1 o en uno de 100. Yo sí que creo que se puede encontrar espiritualidad en cualquier parte del mundo. Creo que cuando alguien es espiritual, pues no se encuentra esas cosas. Cuando uno es aventurero se suele encontrar aventura y cuando uno es espiritual se suele encontrar espiritualidad. Evidentemente, a lo largo de la historia siempre ha habido gente que se ha intentado aprovechar de otra gente que tenía una necesidad. También lo hay aquí. Yo todas las noches veo la tele llena de brujas que te van a solucionar la vida en cuanto las llames y te van a decir si vas a encontrar trabajo o no. O sea que creo que eso lo hay en todos los sitios. Para mí la espiritualidad es mucho más, es incluso mucho más que la religión. Yo voy a contar una anécdota en un autobús yendo unas 16, 17 horas, un autobús deluxe estupendo, de literas, que cuando uno se incorporaba se daba con el techo, pero si se tumbaba con los botes de la carretera se daba espaldarazos con la cama. Íbamos una amiga y yo, y a mi amiga la robaron muchísimas cosas.
Mi amiga llevaba en 2 bolsillos diferentes, un taco de dinero grande y otro taco de dinero pequeño, llevaba medallas, regalos, la cámara de fotos, las gafas de sol, bueno. Cuando fueron a coger el dinero, se llevaron el taco pequeño de dinero y la dejaron el grande. O sea, que el ladrón pensó en su karma y en su siguiente vida y dijo, bueno, a mí me hace falta, voy a coger un poco, pero que la chica no se quede tirada en la India sin un duro. Y la dejó el taco de dinero grande. Se llevó las gafas de sol, pero dejó las suyas viejas, a ver si le iba a deslumbrar la luz. Por supuesto, las medallas de Ganés y todo eso no tocó absolutamente nada. Se llevó las lentillas probablemente porque le gustaría el bote, porque hace 12 años en la India si no había mochilas, no sé qué tal las lentillas. Y bueno, y no la tocó nada de la documentación ni nada. Para mí eso es espiritualidad y de hecho a ellos cuando te intentan engañar, que también te intentan engañar, y les dices, uy, ya verás tú, es que no, cuida tu karma porque con lo que estás haciendo, y ellos dicen, ostras, perdona, ellos, o sea, yo sí que creo que es espiritualidad, y aquí el que coge el bolso arrasa con todo, no se arriesga a que le pillen ni a dejar nada a nadie, y para mí también eso es espiritualidad, el tener en cuenta a los demás. Hablar una compañera antes sobre una cosa, para mí la India puede ser un país muy espiritual y puede ser el país más materialista del mundo y más individualista del mundo. Es así, o sea, por ejemplo, si os fijáis, cuando vais por las calles os daréis cuenta que la señora en cuestión sale a la puerta de su casa, coge la escobilla y barre así a su alrededor y le echa la mierda de al lado. Individualismo, o sea, yo creo que entiendo la espiritualidad. Sí, sí. Pero que se da, es un poco la dicotomía de siempre, ¿no? Puede ser las dos cosas y todo cabe. Sí, ahora vamos a pasar a ello. Yo es que para mí la espiritualidad... Hostia. Para mí la espiritualidad... no creo en ello. Yo si me tengo que ir a relajar o a meditar sobre mí mismo o sobre mi vida, me iría a cualquier lugar menos a la India. O sea, yo ya te digo que para mí la espiritualidad me parece un tópico que para mí además afea bastante la India. Si me tengo que ir a relajar, iría a cualquier otro país. O sea, lo que afea a la India es el negocio sobre esas Pero es que hay mucho negocio. Sí, pero hay otros países que tienen, como dices tú, esa actitud, esa búsqueda de karma y yo creo que puedes conseguir ese estado. De todas maneras, yo es que creo que si la espiritualidad... Es que está... Vale. Si encuentras espiritualidad en la India, lo tienes hecho. O sea, si has llegado a encontrarlo entre todo aquello, yo creo que eso es cuando realmente lo valoras. Porque dices, ostras, entre las vacas, los rizos, tal y las cuales llevaban... Para mí es un acto de valentía. Dale. Hola, quería aprovechar vuestra experiencia para preguntaros cosas prácticas. Por ejemplo, ya has nombrado lo de tu amiga, pero si es seguro o no. En segundo lugar, sí, ¿qué época recomendáis para ir? Y bueno, si recomendáis las vacunas o no. Y si te puedes entender en inglés, sin problema. A ver, una. Es el único idioma común entre los indios, el inglés. Yo me encontré, en el 2007 ya empezaba a haber turismo interior, como decía Ashok, la economía ha mejorado bastante en los últimos años y algo que era solamente privilegio de ricos, pues los ricos indios se venían a Europa o se iban a Estados Unidos. Ahora la clase media ya puede viajar y se lleva la sorpresa que dentro de su propio país llega a otro estado y no le entienden porque no habla o hindi o cualquiera de los no sé cuántos idiomas oficiales, que son muchos. Entonces el único idioma común que tienen entre ellos es el inglés, que no lo habla mucha gente tampoco, me refiero a la gente de pueblo, de campo y todo esto, hablan inglés a veces totalmente básico, 4 palabras. Pero bueno, en general la gente de las ciudades y las clases medias sí que tienen un buen inglés y de hecho no sé si sabéis que la mitad de los call centers del mundo que dan servicio en inglés, o sea no para España, pero que dan servicio en inglés están en la India. O sea que una señora de Texas con su acento vaquero, cowboy, levanta el teléfono para llamar a
empresa de seguros o a su empresa de alarmas, y el que les cuelga el teléfono es un indio que está en Hyderabad o en cualquier otro sitio, y ella no tiene ni idea porque le hablan un inglés perfecto. Entonces, en ese sentido, el inglés, bueno, sirve para viajar, y si no, siempre sabéis que hay un idioma universal, el por señas, con el que llegas hasta el rincón más lejano del mundo. Tema vacunas. Yo personalmente, pero yo soy un bicho raro, pues, como podéis ver, porque, por ejemplo, hace 15 años que no tomo ninguna profilaxis contra la malaria, y en esos 15 años probablemente haya estado en 15 países donde la malaria es endémica, y no he cogido malaria. Siempre pienso que es mejor la prevención, porque además la profilaxis no te garantiza que no la cojas. Y yo he estado con gente que estaba tomando la profilaxis con ellos, y ellos sí que la cogían porque se relajaban, se despreocupaban, no les importaba que les picaran los mosquitos y la cogían igual. Con lo cual, como yo voy sin profilaxis, bien me cuido de que no me piquen. Entonces, pero eso es muy relativo, o sea, está claro que es una decisión personal. ¿Qué otra pregunta más había? La seguridad. A mí, la única vez que me intentaron robar en esos 6 meses fue tan patética que hasta me partí de la risa. Estaba en otra estación de tren esperando, como os dais cuenta, pasé muchas horas en estaciones de tren donde vi muchas cosas, y una de las más divertidas fue un hombre aparentemente medio lisiado que vino a pedirme limosna, llevaba al brazo un cabestrillo y se acercaba mucho a mí. Y yo intentaba hablar con él, pero cuando Rebeca decía que no quería ir a la India porque no le gustan la gente, los mogollones, yo escapo de los mogollones de gente, o sea, las multitudes me asustan, y me fascina la India, o sea, que es una contradicción. Bueno, pues este hombre se me pegaba muchísimo, se me acercaba muchísimo, y yo le decía, ¿pero qué quiere? Si pedía limosna, pues igual le daba unas rupias, pero no, aparentemente no pedía limosna. Lo que tenía el hombre era, este brazo de cabestillo era falso, y el otro brazo por debajo de la camisa me abrió la riñonera. En aquella época todavía era un turista hortera que llevaba riñonera. Ya hace 6 años que no usan riñonera, no la uséis, que saben dónde lleváis el dinero y el pasaporte. Entonces el hombre me había abierto la riñonera con la mano de verdad, no la falsa, y bueno, no lo hizo muy bien porque le pillé y justamente en ese momento apareció un policía de la estación. Eso sí, de verdad, si os intentan robar y no es con violencia o es un delito menor, casi de verdad que no se los entreguéis a la policía, porque la policía de India me ha parecido, por lo menos en público, probablemente en privado todas las policías sean similares por el mundo adelante, pero la policía india en público es lo más brutal que yo he visto en mi vida. Llevan unas varas de 1,5 metros de largo, de madera que no es sándalo, no sé qué madera es, pero es dura como el demonio, porque pegan unos varazos a la gente que no sé ni cómo no los matan. Y uno de los contrastes que a mí me llamó mucho la atención viajando por India fue, por ejemplo, las mujeres viajando solas, evidentemente deben vestir recatadas si no quieren tener problemas. Si no los vais a tener seguro y seguro. Porque, por ejemplo, yo vi en un vagón de tren, en las literas, una chica que cuando yo la vi entrar, británica, dije, esta chica o lleva poco tiempo en la India o realmente no le han dicho cómo tiene que venir. Bueno, pues esa noche, durmiendo en el vagón, la chica empezó a dar alaridos, nos despertamos todos, ¿qué pasó? Y ella señalando con el dedo acusador, este hombre me estaba metiendo mano. El hombre decía, yo no. Bueno, quedó la cosa así, seguimos durmiendo. A la primera estación que llegamos, la chica se bajó del tren, no dijo nada, y a los 2 minutos apareció con 2 policías en el vagón. Señaló al hombre con el dedo, la chica por supuesto era blanca, el hombre era indio, y bastó con eso para que los policías agarraran al indio, que no sé si sonó lo que decía ella que hizo, pero vamos, ahí lo de uno es inocente hasta que demuestre lo contrario no funciona. Agarraron al indio, su maleta se quedó en el vagón, se lo llevaron, la chica se fue con ellos y a los 5 minutos la chica volvió pálida como la cera y dije, ¿qué pasó? Dice, en cuanto entraron, lo metieron en el cuartito, le empezaron a dar palos, que yo no quería eso, o sea, yo lo vi y era él, me metió mano, o sea, pero lo que no quería era que le pegara una paliza de muerte.
pues ahí se quedó el hombre y su maleta en el tren y a nadie parece que le importó nada. Caray, eso es lo que se llama tener diferentes varas de medir, ¿no? Son cosas muy fuertes que pasan, yo creo que bueno, pues, en países donde las cosas se miden de manera diferente según el color de la piel. Que sí, Carlos, que joder, yo te apoyo. Sobre el tema de la seguridad y las mujeres viajando solas. Yo siempre he viajado sola o con amigas a la India, ¿vale? Y no he tenido absolutamente nunca ningún problema. De hecho, creo que todo lo contrario. Me han ayudado más, me han protegido más. Yo la primera vez que llegué a la India tenía 18 años y encontré a unos señores, padres de familia majísimos, que nada más llegar nos dieron los teléfonos por si nos pasaba algo, que tuviéramos alguien a quien llamar en todo el país. Sí me han tocado alguna tetilla, es muy típico lo de ay, perdone, madame, excuse me, madame. Perdón, aproveche el tiempo. Esas cosas sí que te pueden pasar, ¿vale? En general yo creo que son bastante majos y no están acostumbrados a decirse las cosas a la cara. Entonces, en general, si tú les dices, oye, tío, ¿qué haces? Que me estás tocando la teta, normalmente te dicen, oh, era broma, no pasa nada, perdona, no sé qué, o sea que... Bueno, eso yo creo que es lo más que me he encontrado y en general, ya te digo, al revés, todo lo contrario. Me he sentido bastante protegida, te ayudan muchísimo en cuanto te ven con peso y cosas de esas, son encantadores. Y en cuanto a lo de las vacunas, yo soy un poco como Carlos, tampoco me tomo la profilaxis porque lo mismo que te tomas para prevenirla es lo que te tomas para curártela. Y en el caso de la India, ahora parece que han aumentado un poco los casos, pero no había mucha malaria. Y yo tengo un familiar que no puede vacunarse. Y cuando llegamos al hospital con el itinerario de lo que íbamos a hacer, no había ningún tipo de vídeo, o sea, en el centro de vacunación internacional nos dijeron que había muchas recomendadas, siempre las vacunas normales, el tétanos y eso está bien tenerlas puestas, pero que realmente siempre te recomiendan muchísimo más por seguridad de lo que luego es realmente en la zona. Entonces yo, por ejemplo, en el caso de India, podéis ir tranquilos, lo que dice Carlos, el tema de la profilaxis por si acaso, pero que no, en principio yo no recomendaría ninguna vacuna. Solo dos cosas rápidas en torno a esto. Es bueno tener sentido común a la hora de sentirse seguros, que es un asunto más psicológico contigo mismo, ¿no? Bueno, tomar medidas de precaución que tomarías en cualquier otra parte del mundo. Está bien estar en guardia, pero tampoco ser muy obsesivo, porque a veces si no te puedes perder cosas. Hay veces que realmente la gente se te acerca y se te acerca con las mejores intenciones. Si estás paranoiado, pues te puedes perder cosas que merecen la pena. Y luego creo que habías preguntado también por el tiempo. Pues como casi todas las cosas en la India, depende. Depende de dónde vayas, depende lo que quieras. ¿Cómo? El norte Himalaya. Ah, o sea, el Rajasthan y tal, el Uttar Pradesh. Bueno, si quieres ir en verano hay mucha gente que no va por los monzones. Al final, hombre, puedes tener mala suerte y que te caiga el monzón del siglo, pero si no, no dejan de ser tormentas fuertes que no tienen por qué pasar a más. Puedes encontrar algún problema puntual, ¿no? Pero bueno. Y en Rajasthan prácticamente no llueve. O sea que calor vas a pasar el que quieras, eso sí, ¿eh? ¿Cómo? Bien. Octubre, buena época. De robar, hay que tener cuidado con los pasaportes, dinero, todo. No podemos pensar que no pasa nada, puede pasar cualquier cosa. Y en cuanto a dejarse tocar la teta o culo, hombre, depende. Para mí es mucha humillación. Si le toca a alguna amiga mía que está conmigo, algún tío toca la teta, es humillante. Y bueno, los indios no han desarrollado demasiado en este sentido. En los últimos 7 o 8 años, las mujeres han desarrollado mucho más que los hombres en la India. Todavía el tío espera a la mujer vestida muy tradicionalmente, de una manera muy conservadora. No aguanta una chica llevarse un pantalón o una falda, y no han podido desarrollar los indios. En cambio, el robar,
el robo antes, en la India hay 64 formas de arte, tradicionalmente. Entonces, el arte de robar es uno de los 64 artes en la India. De hecho, hay varias anécdotas como en mi propio estado, Andhra Pradesh, hay un sitio que se llama Stuartpuram. Puram es pueblo, Stuart no sé, era un inglés. Stuartpuram es muy conocido por los ladrones. Casi todo el pueblo se dedicaba a robar. Pero primero te avisan, llevas un sari muy bonito, te voy a robar este sari por la noche, esta noche. Y te lo roba esta misma noche. Sí, han hecho una tesis doctoral sobre este lugar. El profesor que ha hecho, el estudiante que ha hecho doctorado, llegó a ser rector de una universidad, está jubilado ahora, pero es una tesis doctoral muy bonita sobre este lugar. Eso, te pueden robar de 1000 maneras distintas, no solamente con una navaja o con una escopeta. A ver, quería hacer un comentario sobre el tema de vacunas, malaria y demás. ¿Se me oye, no? Sí. India, es diferente. El viaje turístico estándar con la agencia de viaje, en el que realmente no es necesario prácticamente ningún tipo de vacunas. Tal vez es necesaria la vacuna para la hepatitis tifoidea y para la hepatitis A. Hay gente que se coge la hepatitis tifoidea y la hepatitis A. Aparte de algo que nunca decimos, cuidado con las relaciones sexuales, usar siempre preservativo, ¿vale? Distinto totalmente el viaje turístico normal del viaje a aquella persona que van a ir a una zona rural y va a estar mucho tiempo. El riesgo es totalmente diferente. Una persona que va a estar viaje mochilero, 6 meses, 1 año, en zonas comiendo en restaurantes autóctonos o durmiendo en hoteles de gente autóctona, bien, ahí hay que tener un poco de cuidado. India es un país bastante seguro desde el punto de vista sanitario, pero no deja de tener riesgos. Decir que es un país sin riesgo es un error. Luego, en países con malaria, o sea, en India que mi profilaxis para malaria no es necesario, ¿vale? Países con malaria, una cosa, en España todos los años hay algún turista que se muere por malaria adquirido en un país con malaria. Es muy peligroso lo de yo nunca tomo quimioprofilaxis de malaria en un país con malaria y nunca me quejo de la malaria. Es cierto. También hay gente que hace lo mismo y se muere de malaria. Cuidado con las recomendaciones que hacemos en determinados foros, porque todos los años hay muertos por malaria, precisamente por no tomar quimioprofilaxis para la malaria. Y la quimioprofilaxis para la malaria es cierto que no evita la malaria en el 100% de los casos, pero sí evita la muerte por malaria. Entonces hay que tener cuidado con determinados comentarios. Básicamente eso. India es un país seguro, pero cuidado con ciertas recomendaciones que hacemos ciertas personas en determinados foros, porque todos los años hay muertes por malaria en viajeros que viajan a zonas maláricas. Cuando salgáis, cuidado al cruzar la calle, porque hay gente que muere todos los años al cruzar la calle y que la atropellan coches. Cuando veáis una lucecita verde, se puede cruzar, si está roja no podéis. O sea, yo en ningún momento he recomendado no tomar la profilaxis de la malaria. He dicho que yo no la tomo desde hace 15 años y nunca he tenido ningún problema. Y dicho esto, comento que siempre la llevo encima, porque evidentemente si la pillas, evidentemente o la curas o sencillamente te sirve para llegar a un hospital. Dicho esto, no, bueno, está claro que el miedo es libre, está claro que evidentemente si uno se siente más seguro tomándose 18.000 pastillas, haya cada uno con su salud. Yo solo hablo desde mi experiencia personal y bueno, es la que yo conozco y es la que seguiré comentando donde sea públicamente.
Y aprovechar que hay un centro de vacunación internacional en Madrid estupendo. El Carlos III. Te dan la cita cuando has vuelto de viaje. No, te la dan pronto. Depende de la época del año. Que sepáis los riesgos que conlleva viajar a cada país y si los asumís o no los asumís. Depende de la época del año. Si vas en verano hay mucha gente, si vas en invierno. Yo la llevo nada más. Yo nunca me la tomo. Es que depende también de la zona donde se va a viajar. Como han dicho antes, esto es todo un continente. En Asia yo no me tomo la... En Asia la llevo, pero no me la tomo. En África es otra historia. Yo igual, yo siempre la llevo, la he tomado, pero tampoco, o sea, es que no, cuando salgo por ahí no pienso mucho en tomarme todas las pastillas o tal que tienes que tomarte, ni en eso. Este año en la India yo me tuve que volver antes de tiempo, no pensé, o sea, he viajado por muchísimos sitios, he comido en miles de sitios, nunca me ha pasado nada. Hice lo mismo en la India, desgraciadamente pillé una shigella. O sea, tuve que volver antes de tiempo porque es fastidiado y lo único que pienso es en volver y lo que sí es verdad, tal cual, desgraciadamente me tuve que volver antes de tiempo por esto y efectivamente aquí está el Carlos III, el centro internacional, donde en 3 meses conseguí quitármela de encima, o sea... Creo que sobre este tema de malaria hay una persona que puede un poco ilustrarnos. Antonio cogió la malaria en Mali. Yo creo que, por ejemplo, también depende de los lugares. Yo en Asia no me la tomo, porque a veces incluso es peor el remedio que la enfermedad. Hay quien le afecta mucho. A Rebeca, por ejemplo, le salen salpullidos, a otros nos duele el estómago. Y entonces lo que conviene es eso. La llevamos, si nos ponemos malos, bueno, que cada uno decida, eso también depende. Esto es elección, seguir siempre los consejos del médico. Y quiero saber si el malárico, pasa por aquí Antonio, otra persona que conoce muy bien India. Quiero, bueno, que nos cuentes tú cómo ves un poco esto. Ahí suena la gente, ponte allí. Sí, porque ahí tiene... Aquí da el eco. Ay, espera, que se me ha caído. Bueno, como me has liado, yo comencé a hacerle, cogí malaria bastante seria. Tuve muerte clínica en un hospital en Sevilla, me quedé sordo, me quedé ciego y perdí 15 kilos. Este es mi estado normal, con 15 kilos. Me hacían la radiografía con un flash de una cámara casi. Yo no tomé profilaxis, otras veces la he tomado. Yo soy como Carlos, decía que no pasaba nada. La profilaxis sirve en algunos casos, alguien lo está pensando. Depende de la zona, todas las malarias no son iguales. Hay zonas en las que los mosquitos ya han mutado contra cierta profilaxis de malaria, que en España hay 2, Larián y Malarones. En Mali, por ejemplo, Malarones no sirve para nada. Si la pilla, da igual que te hayas comido 500 pastillas, queda igual. Entonces el dilema queda ahí, cada uno que haga. He visto hospitales de Bangkok donde he hablado con médicos profesionales de malaria que han dicho que las pastillas no sirven de nada, que son gente que ha escrito libros sobre la malaria. O sea, un poco al final la elección es muy personal, ¿no? No sé, hay gente que dice justo lo contrario. Entonces, yo no soy ningún experto en el tema, eso es lo que es. Claro, los médicos me dijeron que sí en Sevilla, y yo creo que sí, porque te quitan parte, ¿no? Según lo que tengo entendido. Actúa y te quita un porcentaje. También depende de la cantidad de mosquitos que hayas cogido y cómo te haya afectado el sistema. No es lo mismo que tengas una leve, también depende de la variante que sea, las hay más y menos fuertes. Te vas al centro del Congo, que hay malaria muy fuerte, igual no lo cuentas. Te vas a América Central y es una gripe gorda, a fin de cuentas. O sea, no hay ninguna norma, creo, estándar, ¿no? Aplicable a... Oye, para debatir también podemos hablar alto para ir un poquito más rápido. Sí.
Espera, no lo Venga, oímos, pasamos. no. Pásale el micro porque Cuando es que sea no tan, se- tan claro. atrás, mejor pasar. Es que está muy atrás. El Malarone sirve para cualquier lugar del mundo, ¿vale? Incluido Mali. El Ariane no sirve, por ejemplo, en el sudeste asiático. Vale, pero eso el especialista te lo va a decir. Tú tuviste una malaria cerebral, te pillaste una buena malaria, en Sevilla, en el clínico, me imagino que fue donde estuviste. La gente sabe tratar la malaria y te sacaron adelante. Eso mismo, en vez de en un mundo occidental, te pasa en cualquier otro lugar y no te irías ahora mismo aquí contándolo. Porque para empezar, por ejemplo, en África, menos en Asia y en Sudamérica no pasa, la mayoría de los fármacos que dan como antimaláricos están adulterados. Bueno, esto es otro mundo distinto, con lo cual no lo hubieras contado. El viajero es libre de hacer lo que quiera, pero también debe conocer los riesgos que tiene. La malaria, India, que estamos en India, el riesgo de malaria es muy pequeña. Prácticamente de eso, por ejemplo, la mayoría de la gente no recomendamos profilaxis de malaria para un turista normal a India. África, donde tú estuviste, es un mundo totalmente diferente. Sudamérica es otro mundo totalmente diferente. Lo que yo sí aconsejo en mi trabajo, al fin y al cabo, no pensaba comentar esto, pero aquí me están pensando, cualquier persona que viaja a un país de estos sí que debería ir a una unidad de consejo del viajero y que de ellos te comenten lo que piensan. Y luego la decisión es mutua. Si alguien dice, yo conozco gente, amigos míos, que viajan por todo el mundo sin tomar nada, pero son conscientes de ello y saben lo que se arriesgan. Vale, es una decisión libre. Ahora, tendré que saber cuáles son los riesgos que están tomando. Lo mejor, yo lo que recomiendo es ir a una unidad de consejo del viajero, lo hablas con el médico correspondiente y tomas la decisión que quieras. Yo la experiencia que tengo es que hay gente que va a viajar que quiere más vacunas de lo que se le aconseja por miedo, otros al revés, otros que, bueno, pues aceptan lo que dices y lo más importante, sentido común. Eso es obvio. Ahora, dentro del sentido común sí que dependiendo del lugar del mundo donde vayas, hay que tener cuidado con lo que haces. Como siempre, el riesgo, 1 de 1000 viajeros, es 1 de 1000. La estadística, 999 no le va a pasar nada. A uno sí, si tú tienes la mala suerte de ser ese uno, lo que le ha pasado a los otros 999 no tiene ninguna importancia. Jugamos con estadísticas. Es como la lotería, yo voy a comprar más billetes o menos billetes. Cuanto más compre, más posibilidades tengo de que me toque la lotería. Entonces sería al revés. La decisión es libre, pero sabiendo también, la decisión es libre siempre y cuando sepas lo que estás haciendo. Si tienes información, no unidad de consejo viajero. Bueno, yo como esto iba de India y no de sanidad, pues quería que se me mojasen un poco los ponentes y me dijesen su lugar de India. Mi lugar, quizás el lugar que más me sorprendió y al que llegué por casualidad, porque en principio no lo tenía en la cabeza, fue a Sikkim. En ese momento yo siempre he hecho mucho senderismo y mi idea original era pasarme por Nepal. De esos 6 meses a lo mejor uno iba a estar por Nepal, pero en ese momento Nepal estaba bastante complicado con los maoístas y todo esto, y entonces decidí, estaba en Darjeeling, en la zona donde se cultiva, dicen, el mejor té del mundo, que es, ahí sí que me decepcionó un poco porque es un ambiente poco de Himalaya y es una ciudad bastante fea, ¿no? Por lo menos a mí me lo pareció. El entorno es una maravilla, pero la propia ciudad de Darjeeling sí que me pareció bastante fea. Pero allí en Darjeeling vas a una oficina del gobierno donde pides permiso para ir a Sikkim. Es un simple trámite burocrático, creo que ni siquiera hay que pagar ni nada, pero quieren saber cuántos viajeros van a Sikkim, entre otras cosas porque en su momento, no sé si sigue existiendo, porque en Sikkim había bastante movimiento independentista y bueno, tenían conflictos con el gobierno central de la India. Entonces, bueno, pero el permiso se lo daban a todo el mundo, por lo menos en el 2007, y allá me fui a Sikkim y descubrí pues, realmente, como le llaman, el reino olvidado, o el reino, no recuerdo, pero realmente es un lugar fantástico y hice un trekking que le llaman el trekking monástico, que puede ser entre 2 y 5 o 6 días, dependiendo lo largo que lo quieras hacer,
y las ganas que tengas de subir y bajar, porque es un continuo sub y baja. Lo que tiene de especial este trekking es que conecta algunos de los monasterios más antiguos de todo el Himalaya, e incluso puedes dormir en esos monasterios. Yo dormí en alguno de ellos y estás en un lugar donde tanto no sabes lo que es más antiguo, si el monasterio o el monje que te atiende, porque algunos parece que tienen 1000 años y se formaron o les ordenaron en la famosa Shangri-La, porque vamos, son gente que parece que tiene 1000 años de vida y que te transmite una paz increíble. Y espero que no me hayáis malentendido cuando hablaba antes de la espiritualidad, porque evidentemente creo que la puedes encontrar allí o en el baño de tu casa. O sea, no creo que en la India no la puedas encontrar. Lo que sí que creo es que bueno, pues hay que tener un poco de cuidado, porque hay mucho negocio en torno a ello y mucho fantoche, pues como decía Cristina, como las brujas que hay en la televisión entre las 2 de la mañana y las 6 o así, ¿no? O sea, y un pequeño inciso con respecto al tema de restaurantes, en el que también, como no, discrepo de la opinión general. Yo entraba en un restaurante, miraba la carta, pedía, veía que el señor salía del restaurante, cruzaba la calle, iba al mercado y compraba lo que yo había pedido. Entonces, es el restaurante en el que no entraríais, porque es un restaurante local que no tiene ni cartel, que no parece casi un restaurante. Para mí es la comida más fresca y en la que sé o creo que no voy a tener ningún problema, porque no la tiene en el restaurante, porque no tiene neveras. Va al mercado, la compra y está fresca, porque os garantizo que en un mercado de India a las 7, 8 de la mañana, 9 de la mañana, lo que está ahí es fresco, porque es lo que compra todo el mundo que vive en esa ciudad. Si es Delhi, 10 millones de personas o 15, o si es un pueblo, pues serán 10.000 o 50.000, pero en general mi opinión es eso, que un restaurante, por muy simple y sencillo que sea, pero que esté al lado de un mercado, en principio no debería haber problemas. Dicho esto, no acepto reclamaciones si alguien va a la India y se pone mala de la tripa o malo y luego dice, me dijiste que fuera al restaurante y me puse mala. Bueno, pues no vas a hacer. Sí, yo creo que de hecho hay muchos restaurantes que son solo vegetarianos, súper baratos y súper ricos. Y seguro que desde fuera no entraríais nunca jamás, pero es verdad, tienes razón, Carlos. Hay que comer con las manos en India. Por favor, que si no, no sabe igual. Con la mano. Con la mano. Esta es la impura. Con la mano. Esta es la impura. De hecho, yo un día me quemé comiendo y me quejé, o sea, estaba comiendo con un tenedor arroz y me quemé y digo, ¡ay, que me he quemado! Y me dijeron, claro, es que el tenedor no entiende. Sobre lo que preguntaba Pac, a mí me es súper complicado elegir una ciudad. Creo que hay sitios como Dharamsala que son brutales, o en todo el norte, la zona de los Himalayas es brutal. Pero yo soy una chica de Jaisalmer. Paso mucho tiempo al lado de la frontera de Pakistán, en el desierto del Thar. Es la ciudad dorada de Rajasthan. Probablemente muchos de vosotros la conozcáis porque es muy turística. De hecho, hace poco han hecho unas votaciones ahí en India para elegir sus maravillas, aparte del Taj Mahal. El Taj Mahal no se votaba y era una de ellas. Pero probablemente lo que más me guste de allí es que toda la gente de Jaisalmer es de pueblos de alrededor. Yo la primera vez que fui hace 12 años vivían de una forma increíble, muy tradicional, muy como en el desierto. No tenían absolutamente nada en las casas, nada más que una manta para todos y un cuenco del que cocinaban y comían todos, y el que tenía mucha suerte tenía una cabra. Y creo que eso es lo que me encantó de ese lugar, esa sencillez, esa forma de vivir. Y sí, estaba en el Festival de Desierto y es una pasada por eso, porque es muy tradicional. Sus bailes, o sea, se supone que los gitanos, ¿no? Que tenemos actualmente aquí salieron del Punjab, se fueron a la zona del Thar. Hay muchas teorías sobre esto, pero una de ellas es eso, y luego empezaron a ir a Europa. Y entonces puedes encontrar bailes que te arranquen, son como muy, no sé, que en muchas cosas nos podemos parecer. Y yo me quedaría con Jaisalmer para mí. Bueno, lo de la comida, no sé si quieres... No, pues está la ruta de las caravanas, Ah, Jaisalmer, sí. eso ya...
Lo de la comida da para otra tertulia seguramente. Si no habéis ido a India y os gustan los restaurantes indios de Madrid, olvidalos, no tiene nada que ver. Los indios de Lavapiés están buenísimos y son muy baratos, pero olvidaros que... Entre otras cosas porque ningún restaurante indio de Lavapiés está regetado por un indio. Gente de Bangladesh o musulmanes ponen una foto de sí o otra del Taj Mahal, lo llaman Mumbai Palace y para adelante. Pero, lugares, aparte de lugares de obligado conocimiento como Jaisalmer o yo que sé, o Varanasi o tal, dentro de Rajasthan hay muy poca gente, bueno, llega mucha gente, pero no tanta como a lo mejor van a Jaisalmer o a Jodhpur o a Udaipur. Normalmente en Udaipur la gente sigue yendo hacia el este, y si vas un poquito más hacia el sur están Chittorgarh y Bundi, que son lugares que artísticamente a veces tienen poco que envidiar a otros más conocidos y con áreas rurales pues que merecen mucho la pena. A mí me gustan mucho las áreas rurales, a veces más que las ciudades. Yo me agoto en las ciudades, aguanto 2 días y me tengo que ir corriendo porque no soporto mucho más tiempo en una ciudad de esas características, tan grande, con tanta polución y tal. Y luego, por ejemplo, hay otros lugares más al sur, en el estado de Karnataka está Hampi, que seguro que conocéis muchos de los que estáis aquí. Se fusiona un poco un paisaje rocoso, maravilloso, con palmerales infinitos, río de aguas bravas y claras, que no es fácil de encontrar en India un río así en esas latitudes. Y luego la gente que está viviendo en templos de piedra que en muchos casos tienen 1000 años. Normalmente vas a un templo y es un recinto acotado, pagas tu entrada, entras, haces 3 fotos, lo visitas. No, allí la gente está viviendo realmente en templos que han quedado allí, ¿no? Y bueno, es para estar unos días, para alquilar una moto, una bici o para caminar y desestresarte un poco de las ciudades. Y luego, ya que está aquí Ashoka a mi derecha, diré que también el estado de Andhra Pradesh seguramente es el gran desconocido de la India. Muy poca gente llega, o si llega, si acaso va a Hyderabad, que es la ciudad y que es muy interesante. Pero hay, bueno, pues zonas costeras, él podrá hablar de ello, que es un pueblo al fin y al cabo, ¿no? En la desembocadura de Godavari, y bueno, son unas zonas preciosas. Bueno, y hablando de Rajasthan, mucha gente pasa por Pushkar. Me interesan también lugares, no porque tenga yo una espiritualidad, ni muchísimo menos, ¿no? Pero como manifestación social, cultural, antropológica, hay muchos sitios de peregrinación en toda la India. Lógicamente es un país eminentemente hinduista y, bueno, desde Varanasi hasta Rameswaram podéis ir a 1000 sitios, pero cerca de Pushkar, que está en Rajasthan, está Ajmer, que tiene un dargah sufí, que es una pasada. Es, como sabéis, la rama mística del Islam, y si vais a ese dargah, pues 24 horas del día hay qawwali, que es la música indostaní sufí. Y bueno, me parece un sitio muy especial, ¿no? Y si mucha gente está pensando en ir a Rajasthan, como antes una compañera y tal, si vas a Pushkar, pues está a menos de 1 hora de autobús, y si quieres un poco un contraste, pues creo que es un lugar interesante también. Si vas en tren, si llegas a Ajmer, si vas en autobús a Pushkar. ¿Cómo? Bueno, a Pushkar puedes llegar en autobús. En general, tren. Si puedes coger tren, coge tren. Además, a trayectos nocturnos, coge una buena clase segunda con aire acondicionado, si es posible. Y lejos del baño, si es posible también. Eso ya es más complicado. Lo que pasa es que un viaje dentro de la India se convierte en un viaje en sí mismo también. Nosotros tendemos a pensar que si pagamos un billete de tren o autobús para ir de un punto X a un punto Y, vamos a ir de ese punto X a ese punto Y por el precio que hemos pagado anteriormente. A veces no ocurre. Te puedes quedar tirado en mitad de un trayecto porque a lo mejor eres tú el único pasajero que va más allá, y entonces te dan 4 rupias y te dicen búscate la vida, y acabas llegando pues al sitio donde quieres 5 horas más tarde, y porque te ha cogido alguien que está repartiendo plátanos y pues te lleva. Sucede, o yo que sé, o cae lluvia y el tren se para, hasta aquí hemos llegado, no te devuelven la pasta y cógete una furgoneta con otros 17. Bueno, esas cosas pasan, pero forman parte del encanto. Yo me quedo con el estado de Arunachal Pradesh, en el noreste de India, muy cerca de la frontera con China. Es un estado muy rústico, con casi 66 tribus viviendo allí, muy primitivos. Es parte del Himalaya, hay monasterios budistas muy interesantes, a una altura más de 6000 metros. Hay Bondila, es uno de los monasterios más bonitos que hay. Es completamente rústico. Si cogemos el autobús o podemos alquilar un coche también. Los autobuses salen a las 6 de la madrugada, antes de las 6. A las 3 de la tarde, todos los viajes terminan, porque siempre caen las rocas, se sueltan ahí, de las montañas de alrededores.
El río Brahmaputra es espectacular en este estado. Es muy ancho, muy caudaloso luego. Sobre todo, las tribus que viven ahí son muy primitivas. Es uno de los mejores lugares que he visto en la India. Luego en el sur, en el estado de Karnataka, casi nadie suele ir ahí. Hay un sitio, un distrito que se llama Coorg. Coorg es muy especial. Hasta las mujeres se visten de otra manera. Y diría, mucha gente habla de la belleza de India. Parece que he visto más mujeres guapas en esta parte de la India que en cualquier otra parte de la India. Y casi de todas las familias, de cada casa hay una persona que trabajando en el ejército. Es una zona que manda muchas personas al ejército. 2 jefes del ejército de India son de ese sitio tan pequeño. Encima hay muchas plantaciones de café, es un poco montañoso, muy verde. Es uno de los sitios más magníficos que tiene la India. Pues nada más. Bueno, Antavillpalayam es mi pueblo. Bueno, es verdad, es mi pueblo. Se ve de aquí, la portada es mi pueblo. Otro libro, la portada también es mi pueblo. Sí, es uno de los, mi pueblo es uno de los más bonitos que hay. Hay un testigo aquí, ¿no? Por mi pueblo. Hay muchos cocoteros, casi más de 10 millones de árboles de coco en este sitio. En un radius de 50 kilómetros. Está al lado del río Godavari. Es el segundo río más importante de la India, después del Ganges, es el más grande de la India. Y se celebra cada 12 años, se celebra un festival enorme en las orillas de este río. Precisamente se celebra en un pueblo donde vive mi madre, a 80 kilómetros de mi aldea. En 12 días, más de 60 millones de hindúes devotos se bañan en este río. ¿Es el año que viene, por seguro? En 2015, otra vez. O sea, dentro de 2 años. Vale, dentro de 2 años. Así nos da tiempo, así Es nos da espectacular, tiempo. sí. Que se nos amontonan los sitios. Hay muchos canales, muchos arrozales, es uno de los sitios más bonitos que hay. Casi nadie va. Hace varios años un periódico de Nueva Delhi me pidió un artículo, escribir un reportaje sobre mi zona, pero no le escribí porque no quería que fuese nadie. Porque no quería ser como uno de los lugares turísticos de la India, que no escribí. Bueno, finalmente parece que es inevitable, el turismo es un negocio inevitable, cualquier día habrá gente en mi zona también. Mejor es su hospitalidad, quizá por eso, ¿no? Porque es un lugar virgen, sin contaminar, la gente se vuelca y bueno, no hay infraestructura hotelera en esa zona, tienes que dormir en casa de alguien, en cabañas de adobe y hojas de palma y bueno, pues si tenéis la oportunidad es otro viaje distinto, no es fácil llegar, pero realmente... Bueno, pues como nos invita a su casa no hay problema. Claro, no, bueno, ya tenéis casa. Ya tenemos casa. Y su familia cocina muy bien. Pues ya está. Yo quería aprovechar porque a mí Karnataka me parece un estado súper guay y yo tuve una experiencia genial allí porque pasé unos cuantos días con Vicente Ferrer en la fundación de Vicente Ferrer. Y bueno, aparte de que yo creo que es la cosa de la que más orgullosa me siento en mi vida, haber conocido a Vicente Ferrer porque me parece una persona brutal. Me lo ha recordado cuando ha comentado lo de Hampi, porque él siempre decía que era la ciudad del infierno. Y decía, es que lo hacéis al revés, venís primero a la fundación y luego os vais a Hampi, y tenéis que ir a Hampi y luego venir aquí a purificaros. Pero sí, a ti que te voy a contar, que tú no sepas. Pero bueno, que Hampi es una ciudad genial y que si queréis podéis ir a conocer a la Fundación Vicente Ferrer, todo lo que está haciendo en una región enorme de la India con completa transparencia, y de verdad que os invito a todos a que si tenéis la oportunidad y pasáis por allí, os acerquéis a ver el milagro de Anantapur y conozcáis lo que está haciendo la Fundación en persona.
De Hampi tengo yo también dos historietas. Bueno, es Patrimonio de la Humanidad, o sea que es un lugar que realmente es recomendable, pero a diferencia de otros lugares Patrimonio de la Humanidad, que están con sus cartelitos, con sus vallas, todo esto, como decía por aquí, ahí es que la gente vive en los templos que son Patrimonio de la Humanidad, viven familias enteras, en palacios auténticos que fueron abandonados hace cientos, si no miles de años. Y hay un lugar allí, el Templo de los Monos, que no está exactamente en el complejo principal, sino a unos cuantos kilómetros. Yo creo que fui en bicicleta. Y uno de los atardeceres más hermosos de mi vida, arriba del templo, lo cual me recuerda, volviendo al tema de seguridad, que los principales ladrones en la India, en ciertas regiones, no tienen dos patas. Tienen cuatro y se llaman monos. Y están, en algunos casos, entrenados por listos de dos patas para que te roben cosas. Y concretamente allí, en el Templo de los Monos, en el cual evidentemente ellos eran los que mandaban, pues a una chica que se le ocurrió dejar su cámara sola durante 2 segundos sobre la roca, 2 segundos después andaba haciendo fotos el mono con ella. La pudo recuperar porque por suerte le pegó un grito y el mono la soltó cuando vio que no era comestible, porque realmente no. Y en Hampi tuve una de estas cosas que, bueno, pues te reconcilia cuando pues has estado agobiado. Hay gente que para llegar a Hampi tiene... Yo creo que llegué a Hampi desde Goa en un autobús, pero creo que el autobús era algo así como del siglo XIX. Y cuando llegué a Hampi tuve la mala suerte de en un arrozal caerme y doblarme una rodilla y quedarme pues, durante varios días con una rodilla que no podía ni caminar. Bueno, pues la dueña del hostal donde estaba yo, que estaba en la zona más tranquila, que está después del río, es más tranquila, pero también corres el riesgo de que si hay una crecida del río no puedas cruzar y te quedes colgado, como quien dice. Pero bueno, yo no tuve esa mala suerte. Pues la señora del hostel, que evidentemente ella en principio le debería interesar que yo me quedara allí el mayor tiempo posible, y si estaba lesionado pues no podía caminar, me iba a quedar allí pues a lo mejor 1 semana o 2 hasta que me recuperara, pues la señora me hizo, y pagaba 1 euro por la habitación, me hizo Reiki durante varios días totalmente gratis. Yo, que soy bastante escéptico, no tenía muy claro que eso del Reiki funcionara, pero la realidad es que en 2 o 3 días mi rodilla, que estaba así, pasó a estar bien no, eso se llama medicina tradicional de las civilizaciones diferentes. Igual que los chinos hacen sus cosas con acupuntura, pues los indios hacen sus cosas con otras que no entendemos nosotros, pero vamos. Dicho esto, eso, en Hampi tuve experiencias también muy especiales. Bueno, para que veáis dónde está llegando un poco estas tertulias, nos acaban de escribir una tuitera desde Delhi. Dice que acaba de llegar de Ladakh y que ha venido maravillada y que su próximo paso es Cachemira. Y para que veáis que nos están siguiendo las tertulias viajeras desde la propia India. Bueno, ahora me gustaría que, lo mismo que ellos han contado un poco sus rincones, quiero que nos compartáis también dónde encontrasteis vuestro rinconcito de la India, qué lugar os emocionó. ¿Quién se anima a hablar primero? No, yo quería hacerle una pregunta a él. Bueno, pues pregunta. Gracias. Hola, yo quería preguntarte a ti como indio, como local, más que a ellos como viajeros. Y es que yo he estado varias veces en Asia, pero nunca me he atrevido a dar el paso de la India, no por el tema de seguridad o de higiene, sino porque varios amigos que tengo que han ido, de lo que han venido quejándose es de que el viajero muchas veces se siente allí como si fuera una cartera con patas, que va al Taj Mahal y le cobran 10 veces más que a los locales, que siempre tienen que estarse pegando con las agencias de viajes. Entonces, las locales me refiero, entonces me gustaría que tú como local pues me dijeras la opinión que piensas que en general tiene el hindú del extranjero que va a la India, si realmente es para tanto o simplemente venimos de otra cultura totalmente diferente. En parte tienes razón, porque un blanco es un dólar móvil en la India. Totalmente. Y para decirle la verdad, no sé cuánto tiempo está hablando Carlos porque pagar 1 euro. Yo nunca he pagado 1 euro. India últimamente es bastante más caro que
quizá en Hyderabad, en algún hotel, un hotel normal estoy hablando, yo pago 1.200 rupias, es como 20 euros para una habitación individual. Y no cambian las sábanas nunca. No tienes que insistir. Sí, pero por menos de 10 euros en muchos lugares no hay habitaciones. A veces están un poco, muchas veces dicen, bueno, 1 euro, 2 euros, es muy difícil. Yo suelo vivir, perdón. Sí, yo Hombre, depende 3, del 4, estándar pero que buscas. muy cutres, realmente. Muy malos. También, sí. Pero es muchas por pura suerte. Y luego las agencias de viajes en la India, es verdad, si están siempre intentando timar. Y no estoy de acuerdo con la política de India también, porque en los monumentos a mí me cobran, a mi amigo le cobran, a mí me cobran 10 rupias para visitar el, ¿cómo se llama? El Qutub Minar, por ejemplo. A él le cobran $20. Ya, es que es así. El cual es un negocio, tiene que ser el precio. La explicación me dan en la India es que ¿cuánto es $20 por un extranjero? Claro. No es nada. No es justo, porque un negocio, si siendo los extranjeros en Europa, si nos cobran más dinero en Reina Sofía, no duraríamos ni un día en Europa. Entonces, ¿quién es el extranjero? El somalí también es extranjero. Uno de Ghana, Senegal, todos son extranjeros que no tienen mucho dinero, pero tienen interés por viajar. Entonces, es totalmente injusto. He hablado sobre este tema muchas veces. Los que realmente tenían que poner pegas son los extranjeros, rechazando pagar tanto dinero. Ya, pero entonces no entras. No, rechazar, entras porque si ponemos un poco de presión sobre el gobierno indio, a lo mejor bajan el precio o quitan esa... Es que, porque me parece injusto esto. En Canarias pasa eso, o sea, uno va a Canarias y tiene precio de residente y precio del que no. Sí. Yo no es lo mismo, pero efectivamente pasa en otros muchos sitios. No solo en India. En Rusia. Estos de tasas es demasiado altos a veces en la India. Yo solo pido una cosa con respecto a eso. A mí en realidad, por ejemplo, el Taj Mahal para nosotros son 750 rupias y para ellos 20. No sé qué fija la diferencia. Los 750 es como 15 euros casi. No, 15 no, mucho más. Gastan en la ciudad de Agra, donde está Taj Mahal, tienes que gastar como 100 euros entre Taj Mahal y otros, un fuerte rojo y varias cosas, una tumba de alguien. Y estás gastando casi 100 euros solamente en esta ciudad, el cual es injusto para mí. Pero yo lo único que pido es que yo entiendo como turista que cuando visito un monumento, ese monumento hay que mantenerlo de alguna forma y que se supone que no en la mayor parte de las veces es así. Porque yo he visto muchos puentes en la India que luego entras y que se gastan mi dinero. Pero en el caso del Taj Mahal, por ejemplo, tú entiendes que hay que mantenerlo y que eso cuesta dinero. Yo conozco a una persona en la India, un indio, que la única vez que ha entrado dentro del Taj Mahal ha sido una vez que les llevaron con el colegio porque antes tal día era gratis. Entonces lo que no me gustaría es que por poner el mismo precio ellos dejaran de tener acceso a sus monumentos. Pero ¿no piensas que debería ser al contrario, que se rebajara el precio para el visitante? Porque no, porque yo para molestaría es una auténtica barbaridad. Claro, pero ellos si tuvieran que pagar las 750 rupias por el día, No, de todos modos, no es la manera de sacar dinero para mantener un monumento. No es la manera de sacar dinero a un extranjero para mantener nuestros monumentos. Hay 1000 maneras de mantenerlo. Porque India está gastando mucho dinero en varias otras cosas innecesarias. Entonces, una de las cosas sobre el cual pueden desviar un poco de dinero es el mantenimiento de los monumentos. Y a lo mejor están manteniendo el Taj Mahal, pero hay 1000 otros monumentos que no están mantenidos. Hay sitios en mi propio estado, se llevan los ladrillos para construir sus propias casas. Son templos de hace 1000 y pico años. Están vaciando todos los templos pequeños
de más de 1000 años. Eso también pueden cuidar. Y otro es un cementerio holandés de hace 200 años en otra ciudad. Es lo mismo, ni siquiera tiene... Yo tuve que pagar el sueldo del guardia porque no recibió su sueldo durante 3 meses. Era poco dinero. 1000 rupias como menos de 15 euros. El pobre pasaba hambre con 2 hijos, yo pagué su sueldo como turista, como visitante de ese lugar, porque no cobraba dinero. Entonces, no me digas que no, el gobierno de India, el gobierno del Estado, no puede pagar a un guardia para mantener la seguridad de un monumento. Pagar 30 euros y él pagar 5. Cuando yo les pregunté por qué hacían eso, es que mi entrada llevaba un chip para que si yo a tal hora no había salido del parque, a mí me pudieran geolocalizar y venir a buscarme, y la de David no. Entonces, bueno, no sé, depende de... Que no es una cosa exclusiva de India, que eso se hace en muchos países. Pero un sudamericano es extranjero, un africano es extranjero. Hay 100 y pico países, casi 150 países no pueden pagar ese dinero. Están en peores condiciones con la India económicamente. También técnicamente son extranjeros. Estamos hablando de nosotros. O sea, tenemos dinero en euros, podemos pagar 10 euros o 20 euros, no nos importa. Pero ¿qué pasa con un africano? No tiene derecho de visitar la India. Pero el africano en general que llega a la India de vacaciones ya sí que tiene dinero para acceder a sus países. Hombre, no estamos hablando de africano privilegiado. Es que normalmente No, este privilegio, casi 70% de los europeos tienen este privilegio de poder viajar. Ni siquiera 2% de los africanos tienen este privilegiado. Entonces, ¿cuándo vamos a facilitarles poder viajar? No, pues no solamente esto, por lo que están ahorrando durante toda la vida para visitar un país, estamos ahí. Hombre, es que tenemos que ponernos en el lugar de un africano, un sudamericano, a cualquier país. Porque me estás hablando, dices, bueno, 20 euros no es nada para un extranjero. Depende del plan que vaya el extranjero, ¿no? Porque él mismo, por ejemplo, estaba diciendo, bueno, puedes dormir en sitios por 10 euros. A lo mejor hay gente que va a la India con un presupuesto de 30 euros diarios. Si tienes que pagar 20 euros en una entrada al Taj Mahal, ¿qué haces el resto del día? Entonces, creo que eso, digamos, es un poco hacer en plan sectario, ¿no? De decir, bueno, para un turismo de gente de más dinero, ¿no? Cuando a lo mejor hay gente que quiere ir más. Que llega, finalmente sí que tiene, hay africanos que ganan más dinero que muchísimos europeos y hay sudamericanos que ganan muchísimo dinero que más europeos, y yo creo que el que llega allí lo tiene. Independientemente de eso, en realidad lo único que quiero decir con respecto a eso es que no creo que sea una cosa negativa solo de India, o sea que creo que es una cosa muy extendida y que muchas veces lo que se produce cuando se intenta acercar el precio es que a nosotros no nos van a cobrar nunca 20 rupias, jamás. Probablemente a ellos son a los que nos van a cobrar más. Espera, que va a hablar. La mendicidad. Claro. Que lleves mucha calderilla, porque como empieces con el primero, vienen 10.000 detrás. Yo personalmente no doy limosna, salvo casos muy excepcionales. Y con respecto al tema de lo del dólar con patas, yo creo que también todo hay que tomárselo con cierto sentido del humor. Hasta lo puedes convertir en un juego. Precisamente cuando yo llegaba a Jaisalmer en autobús, en la ciudad anterior, que no recuerdo cuál era, subió alguien, indio, se sentó a mi lado, empezó a charlar muy amigablemente, y yo también charlé muy amigablemente con él, me preguntó el nombre, se lo di, le pregunté yo su nombre, me lo dio, y nada, y luego se bajó en la siguiente parada. Cuando llegué a Jaisalmer, al abrir la puerta del autobús, no exagero, había delante de la puerta bloqueando
algo así como 30 personas que te querían llevar a sus alojamientos y no dejaban salir a los pasajeros del autobús prácticamente hasta que te tenían agarrado. Dio la casualidad que alguien llevaba un cartelito que ponía Carlos. Digo yo, creo que en el autobús no había ningún Carlos más, tengo que ser yo. Entonces me di cuenta del truco que usaron, o sea, consiguió mi nombre para llamar a su primo. Recordar que las familias extendidas son muy amplias en India. Llamó a su primo y le dijo, oye, que va ahí un blanco que se llama Carlos, porque en Jaisalmer el alojamiento en muchos sitios te lo regalan prácticamente, y de verdad, a Ashok, porque lo que les interesa es que pilles el safari al desierto, que yo estuve 3 días en camello por el desierto y todavía aquí lo recuerdo y aquí también. Entonces, bueno, pues yo gracias a ese cartelito, yo dije, booking, booking, y entonces me dejaron pasar los otros 29 que había bloqueando la salida del autobús, y cuando llegué al que tenía el cartelito le dije, yo tu alojamiento lo voy a ver, no tengo ningún problema, pero que sepas que si no me convence, no me gusta, no me voy a quedar.